Bienvenido una vez más a este su espacio, Palabra a Tiempo, que se transmite por GDM Canal 74. Hoy ponemos la excusa del ingeniero Jesús Ogando, que se encuentra en una presentación, por lo cual no va a poder estar presente. Pero donde quiera que esté, sabemos que le extrañamos y le veremos mañana, próximamente, con Dios mediante. Quiero iniciar dándole un cordial saludo a todas esas personas que siempre se han mantenido en sintonía con nosotros a través de este su programa y por las redes sociales. Vemos todas las visitas que nos están haciendo día a día. Nos sentimos muy complacidos con ustedes. Gracias por esta cercanía que nos permiten día a día estar con ustedes. Hoy le quiero brindar un contenido muy diferente, un contenido que muchos dominicanos se están perdiendo, y es la cultura de nuestro país. Está careciendo un poco, porque en verdad nos estamos perdiendo de muchos acontecimientos históricos de nuestro país, de nuestra cultura. Cosas que nos pertenecen a nosotros, que nos enseñen, no nos están enseñando. No sé si es que no hay capacidad. Eso era lo que yo pensaba, pero no es así. Sí hay capacidad, porque hoy con nosotros va a estar una persona bien capacitada que nos va a dar la orientación adecuada de nuestro país, de nuestra cultura dominicana. Y también para aprovechar y mandarle un saludo a todas esas personas de Arroyo Hondo, a todas las personas de Los Ríos, de Jaina, de Jainamosa, que siempre están en sintonía con nosotros en este espacio de su programa, porque no es nuestro, es de ustedes. Nosotros estamos dando lo que ustedes merecen en el día a día, las noticias recientes. Y en ese mismo momento vamos a iniciar con la siguiente noticia. Es penoso el caos de los tapones de nuestro país. Y si eso es ahora, me imagino yo, entre de 20 años, según cómo vaya la medida de tránsito y cómo se vayan comprando los vehículos, porque el sueño de cada persona es tener un vehículo, porque dicen que no quieren andar a pie cuando hay mucho sol, cuando está la lluvia, cuando hay una tormenta bien fuerte, necesitan un vehículo. Entonces, da pena, a partir de lo que son ya las 7 de la mañana, las 12, de 12 a 1 del mediodía y de 5 a 7 de la noche, el caos, señores. No hay un atajo por donde uno pueda transitar, porque ya todas las personas están empezando a desviarse, ya no están tomando las rutas largas, como decir, no están tomando la Núñez de Cáceres, ya no están tomando la 27 de febrero o la Kennedy, ya se están desviando por la Carlos Palmer, se están desviando por la Doctor de Filló, por donde quiera, señores, está el entaponamiento de tantos vehículos. Y eso es ahora, me imagino yo, entre de 20 años. ¿Cómo vamos a poder transitar en este país, señores? Y no es que está mal que usted compre un vehículo, sino la falta de integridad de algunas personas que no son, como le digo, respetuosas. Le quiero hacer un llamado al jefe de la policía y a esos taxistas, señores, que por tomar un servicio andan en la calle a una velocidad que no deberían de andar. A veces hacen unos cruces de rebase, que eso da pena. A veces se para una persona a darle paso a un peatón, y estos taxistas, por esquivarle, pueden atropellar a cualquier persona. Y eso no es un acto, señor, de prudencia. Eso se llama indecencia, como yo lo conozco. Eso está mal. Aprenda a respetar primeramente las señales de tránsito. Está bien que si el semáforo está en rojo y usted está a su derecha, con modestia usted puede cruzar.
Pero no es posible que usted salga de su carril y tome al frente de los demás vehículos, donde si viene otro vehículo que le corresponde el paso, entonces usted está provocando un entaponamiento por su imprudencia. También le quiero hacer un llamado, y es que tengamos cuidado con los fruteros en la calle, señores. Señores, eso da pena y vergüenza que nosotros compremos ciertos alimentos en los semáforos, en las calles, y que esta persona no tenga las higienes necesarias para nosotros poder ingerir esos alimentos. No estamos contaminando primero en el medio ambiente por la fluidez de tantos vehículos. Ese humo se le pega tanto a las frutas como a los jugos que ellos compran, que nosotros compramos, perdón, o a las frituras que andan así mismo en las calles. Señores, se están envenenando ustedes mismos. Sean un poco más conscientes. Vamos a ser un poco más honestos con nuestra salud. No estamos cuidando nuestra salud. Y entonces a veces queremos culpar a los médicos, y los principales culpables de las enfermedades somos nosotros mismos. A veces no nos lavamos las manos. A veces comemos en lugares inadecuados, donde sabemos que esa comida es perjudicial para nuestra salud, porque no estamos comiendo saludable. Usted no sabe lo que usted se está comiendo en las calles. Bien, vamos a una pausa comercial y luego retornamos con nuestro autor, nuestro locutor, una persona totalmente preparada en el ámbito cultural de nuestro país, Roberto Valdés. Ya. Profesor Roberto. También. Una marca ciudad. No lo saca de eso es demasiado. Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con 3 cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables, con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en La Vega y Mesopotamia. Miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban, en un lugar seguro. El trabajo nunca para, y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45,000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. En 5 años de Danilo Medina, definitivamente, República Dominicana crece y se democratiza.
En 5 años de Danilo Medina, definitivamente, República Dominicana crece y se democratiza. Es un privilegio uno tener su casa. Aquí a veces yo me doy cuenta que llueve cuando salgo afuera y miro la calle. Eso fue algo emocionante cuando llegamos acá. Mi hijo, precisamente el día que nos mudaron, pidió eso de regalo de cumpleaños. Allá yo tenía intranquilidad. Ya para esta fecha, en temporada ciclónica, nosotros teníamos ya los ajuares listos para salir, porque usted sabe que no es lo mismo estar tranquilo que estar en una zozobra de vida. Esta nueva vivienda significa todo para seguir adelante. Este es un gobierno que trabaja y se nota, porque mire mi casa donde estoy. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Buenas, ya estamos de regreso en este su programa Palabra a Tiempo. Se transmite por GDM Estudio, Canal 74, Grupo Día Morán. Amados, está con nosotros el profesor Roberto Valdés. Buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. Más para nosotros es un privilegio tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias. Estamos aquí para compartir esta hora con ustedes, enviando un saludo especial a los moradores de los Alcarrizos, a quienes me debo. Vengo desde allá, aunque en Jaina, San Cristóbal y casi toda la capital, yo soy una ficha conocida. Recuerdo que le digo a muchas personas lo que me decía un maestro que estuve llamando Dante Florentino, tremendo maestro. Y yo le decía, bueno, pero usted conoce a todo el mundo aquí en Las Matas. Y él me decía, si tiene el ombligo adelante, yo lo conozco. Así soy yo en los Alcarrizos. Todo el que tiene el ombligo adelante, los Alcarrizos me conoce a mí. No, así es. Sí. Es bueno cuando uno es primeramente reconocido en su sector, porque muchas personas sé que dan testimonio de usted, porque cuando yo me dirigía a su domicilio, Sí. desde que pregunté por usted, me dijeron, él iba ahí en la esquina doblando. Así es. O sea, que si usted hubiese sido una mala persona, quizás no me dieran una buena orientación. Así es la cosa.
Para nosotros es más que un privilegio tenerle aquí, porque desde que supe de sus conocimientos dije, no, pero el pueblo dominicano verdaderamente merece este tipo de estudio, este tipo de conocimiento. ¿Y en qué tiempo, cómo fue que usted logró tantos logros? No, eso es increíble. Hay cosas increíbles que mucha gente no conoce y que es cultura de nuestro país, porque yo nací, me crié en el campo y allá se hacían cosas que la gente de estos tiempos no lo conoce. Estos nuevos canales de televisión, la gente que lo ve no conoce de muchísimas cosas que vamos a compartir aquí hoy. Bien. Yo voy a contestar las preguntas que tú me hagas con relación al campo, las costumbres, las cosas que se hacían allá y que todavía se siguen haciendo. Yo debo decirte que una vez yo quería hacer un programa, sí, que se iba a titular Cosas Añejas en una emisora que teníamos en Los Alcarrizos. Y ahí, en ese programa, íbamos a estar hablando de todas esas cosas que se hacían antes en los campos y en el pueblo también, ¿por qué no? Y que la gente desconoce. Un programa que tú dirías, bueno, pero se te acabaría el repertorio, porque si tú hablas hoy de un tema, óyeme, yo tengo la capacidad, con esas cosas que pasaban antes, de durar 10 años haciendo un programa semanal sin repetir lo mismo y hablando de cosas que la gente se quedaría con la boca abierta. Pero hasta yo no lo he escuchado y ya yo mismo me estoy haciendo ya la idea. Wow, 10 años. En el día de hoy nosotros vamos a tratar algunos temas, pero así al aire, empezando. De cada uno de esos temas que vamos a tratar, podemos hacer 10 programas, porque son largos. Por ejemplo, cuando hablemos de los trabajos, cómo se hacen en el campo, podemos hacer 10 programas, que lo vamos a hacer, Amén, así lo vamos a hacer. Yo le estaré acompañando a ustedes y si tenemos que ir al campo ya, vamos a ir y vamos a grabar allá esas cosas de las que vamos a hablar a continuación. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a extrapolarnos a aquellos tiempos, pero primero déjeme darle una pequeñita introducción al tiempo de ahora. Correcto. Iniciamos con lo siguiente. Hoy en día nosotros tenemos lo que son las lavadoras. Así es. En una lavadora yo veo que ustedes echan todo tipo de detergente, sin mencionar las marcas, claro. Y ahí empieza la lavadora a hacer un proceso de batido, para luego entonces sacar esa ropa, enjaguarla y volverla a echar en lo que es la secadora. Pero en aquellos tiempos, vamos a extrapolarnos, ¿cómo era que se lavaba? ¿Cómo eran los detergentes? Bueno, fíjate, lo más importante es el enjuague que se hacía en el río, porque la gente lavaba en el río. La gente tenía una especie de batidor que era probablemente el detergente que usaba, porque ese batidor sacaba las manchas más profundas. Es decir, después que la ropa se enjabonaba, se ponía sobre una piedra plana que las mujeres cogían y entonces con un mazo de madera también plano golpeaban la ropa sobre la piedra y eso se oía lejísimo, óyeme, lejísimo los golpes, y entonces la ropa soltaba el sucio más profundo que tuviera. Se usaba entonces el jabón de bola, pero un jabón de bola que no era industrializado. Las mujeres compraban la pasta de jabón, sí, la pasta chata, y entonces compraban 2 o 3 pastas, lo machacaban y después que lo machacaban lo ponían en un caldero a hervir. Y cuando eso hervía, rendía, entonces se ponía más grande y hacían bolas de jabón entonces. Pero ponían lo que eran 4 pastas de jabón, se volvían casi 8, porque crecía con el agua que le echaban para hervir. Y entonces lavaban con ese jabón. Pero no obstante eso, había un palo guay que se llama palo amargo. Las mujeres se metían al monte del río, traían hojas de palo amargo, lo juntaban con el jabón machacando las hojas, y eso hacía que el jabón rindiera el doble de lo que le iba a rendir. Wow. Si con una pasta de jabón lavaban 10 piezas de ropa, entonces con el palo amargo ligado lavaban 20. Ligaban eso para que el jabón rindiera. Y una pregunta, entonces, ¿qué tipo de colorante, vamos a decir como el cloro? ¿Había cloro en ese tiempo? No, no existía cloro. Había algo fabricado allá empíricamente que se llama lejía.
No hay lejía ahora hay lejía, pero lejía industrializada. La lejía de aquella época la hacían las mujeres ellas mismas. ¿Cómo? Bueno, como se cocinaba en leña en el campo, recogían la ceniza de todos los fogones de los vecinos. Yo voy a lavar mañana, denme la ceniza de tu fogón, mi comadre. Y entonces esa ceniza se echaba en latas de agua que amanecía ahí. Al amanecer, toda la ceniza quedaba abajo y el agua clarita limpia quedaba arriba. Entonces esa agua limpia era la lejía. Cuando esa ropa se echaba en esa agua que había sido producto de la ceniza, entonces esa ropa se ponía nítida. La que era blanca, blanquísima. La que era de color, con los colores encendidos. Usaban también el rayito, que ya yo no lo veo en los colmados, pero también lo usaban a veces, que lo ligaban con esa lejía a veces para que dé un color extraordinario. Esa era la lejía que hay ahora, que ahora es industrializada, pero cuando eso las mujeres la hacían y era mucho mejor. Por ejemplo, yo recuerdo que para planchar hacían almidón de yuca. La yuca, que era un poco amarga, la cogían para hacer almidón, la guayaban y hacían un almidón con eso. Y ahí mismo en el lavado en el río, la ropa la ponían a hervir en un caldero. Wow. Sí, otra forma de ablandar el sucio para que salga después con el batidor. Y luego entonces se metía en almidón y se dejaba en almidón. Esos pantalones de caqui que usábamos antes, cuando lo planchaban, quedaban derechitos, había patrones que se podían parar, agarrarlo por aquí, parar las dos piernas hacia arriba y derechitas se paraban. Cuando planchaban ese pantalón con almidón, era una cosa extraordinaria. Por eso te decía que nosotros podemos hacer un programa yendo al terreno y haciendo eso, porque allá todavía quedan mujeres en el campo que pueden hacer eso para hacer una demostración y presentarlo en la televisión. Es más, yo te voy a decir, en el campo hay cosas tan increíbles. Ustedes no van a creer que hay gente que tiene 30 años, 40 años y no conoce la luz eléctrica. Aquí hay campos así, Todavía existen para campos que lo aquí. sepa. Todavía aquí existen campos, en San Juan de la Maguana, en Neiva, por ahí, que hay gente que no ha ido al pueblo todavía, a su propio pueblo, que no conoce la luz eléctrica y que todavía usan ese sistema de lavado que yo te estoy diciendo. Eso es así, Y lo vamos a ver porque ustedes van a ir conmigo para el campo próximamente. Muy pronto iremos para allá. Es decir, que estas son personas que si yo llego allá hablándole de Horacio Vázquez, no saben quién es Horacio Vázquez. No, nada. Hay gente que incluso no ha ido a la escuela nunca y que se hizo grande y está ahí, tiene una familia y no ha ido nunca a la escuela. O sea, que se pueden decir que estas son personas que viven parecen de indios. su agricultura. No, y que parecen indios todavía, que cuando nosotros lleguemos se van a mandar. Entonces hay que irlos sacando uno a uno de donde están porque se esconden, que parece todavía aborígenes, muchísima gente en el campo. Así como tuve los políticos hablando del desarrollo y que han hecho muchísimas cosas. Óyeme, hay campos por ahí, así como yo te digo, que la gente no conoce ni siquiera la luz eléctrica, que no conoce la civilización. Es algo impresionante. Es algo impresionante. Y que todavía, yo te repito, lavan así, que tienen el batidor. Nosotros vamos a llegar, nosotros vamos a buscarnos, que vamos a llegar de repente a un río, que están con el batidor batiendo la ropa y viendo la otra en una lata grande, que la hierve, te repito, con la finalidad de ablandar un poco el sucio y luego sacarlo más fácil. Todas esas cosas ocurrían y todavía ocurren en muchos campos de nuestro país, esa forma. Es decir, que estas personas viven, vamos a decir, como con la pregunta que yo le voy a hacer ahora: ¿qué es lo que es un convite? Yo sé que hay muchas personas que todavía no saben lo que es un convite. Bueno, eso sí que se ha extinguido un poco, porque los convites eran con mucha gente. Cuando habían 40 hombres en el área que tenían su conuco, a veces conucos grandes. Por ejemplo, mi papá sembraba 40 quintales de maní. Y el que sembraba 40 quintales de maní no tenía la fuerza para limpiarlo después, porque hay que sacarle las hierbas, las malezas. ¿Y qué ocurre? Que 40 quintales de maní había que sembrarlo en aproximadamente 50 o 60 tareas de tierra. Y un solo hombre con sus hijos no podía limpiarlo. ¿Qué hacía? Bueno, la gente lo que hacía era que hacía convites. Invitaba a los otros 39, se juntaban en el día de hoy y limpiaban el conuco de mi papá. Y entonces la semana que viene el convite lo hacía el otro, para ir todos a limpiar el conuco de Es decir, que antes había
más unidad que ahora. Mucha unión. Entonces, el dueño del convite hacía desayuno para brindarle a la gente y una comida al mediodía, que la gente se la comía ya la comida al final del trabajo que hacía. Muchos usaban ron, alcohol, para que la gente se pusiera más trabajador. Cuando se encendían, había que pararlo. Yo recuerdo una vez un convite que puso mi papá, bueno, cuando el maní, 40 quintales de maní. Y habían 80 hombres en ese convite. Y cuando ese convite terminó, esa gente con el pico caliente que habían tomado su ron, le dijeron, es hora de la comida, ya la comida está. Y la gente no entendía para nada. Agarraron y cruzaron al conuco de mi tío, hermano de mi papá, que tenía como 15 o 20 quintales de maní. Le metieron mano a ese y se lo llevaron. Y cuando acabaron ahí, pasaron por otro tío mío llamado Tenido. Y se arrancaron el maní de Tenido. Y quedaba del otro lado el conuco de Jesús Valdés, un conuco grande de maní, que todavía el maní no estaba, le faltaba un chin para arrancarlo. Y brincaron la paliza y se metieron ahí. Y Jesús tuvo que pelar por el machete que le cargaba en el cinto para parar la multitud, porque le iban a arrancar el maní nuevo. Óigame bien, así se ponía la gente y hacían el trabajo. Bien hecho, lo hacían. Entonces, ese convite lo hacían casi diario, porque si eran 40 conucos, tenían que limpiar el de fulano hoy, el del otro mañana, el de Pereceo pasado mañana, pero lo limpiaban todos y así todo el mundo se ayudaba. Lo hacían otra vez para recoger la cosecha. También hacían el convite de nuevo. Yo recuerdo a mi abuelo, que mi papá compró una lata de ron de que venía de aquí de Cleren, era contrabando cuando eso, y se usaba entonces una cafetera para brindarle el ron a la gente, porque la guardia se podía aparecer. Una vez apareció una patrulla de guardia con 3 guardias a la cerca de para el conuco, nosotros trabajando, y se llevó a todo el mundo preso. Los güeyes se quedaron parados en el conuco, simplemente porque mi papá era segundo alcalde y lo llamaron, que llevaban un preso, para preguntarle por otro, que haga el favor de decirle a dónde es que está fulano, que una orden del cabo. Y uno de los que estaban trabajando dijo, ¿qué cabo ni cabo? Y por eso el cabo dio la vuelta con la patrulla y se llevaron a todo el mundo preso. En esta época no se hubieran llevado a nadie, porque todo el mundo se manda, o por lo menos se hacen rebeldes, pero cuando eso nadie se atrevía. Una sola patrulla llevaba preso a todo el mundo. Y los güeyes se quedaron parados ahí en la cerca y no se siguió trabajando porque la patrulla llegó. Y entonces, cuando se estaba en ese convite, mi abuelo brindaba el ron, pero con una cafetera en porzuelos de café. Cosa que si la guardia iba pasando por arriba por la carretera, pues lo que veía brindando era café, porque era un contrabando el Cleren, que era lo que se brindaba en los convites. Y entonces mi abuelo dañó el ron en una ocasión, porque el Cleren no se le puede echar agua, si se le echa agua se daña. Y él... Es decir que, como dicen muchos, los antiguos. Sí, él... Cuando vez que iba a llenar la cafetera se bebía un jarro también, pero para que no se notara el que él cogió, él le metió un jarro de agua para que no se gaste, pero que todo lo dañó, porque era mejor que se lo tomara y lo dejara así, bueno, porque era mucho. Pero después, cuando la gente empezó a sentir, este ron no está sabiendo igual, ¿qué es lo que pasa? Cuando mi papá averigua, el hombre estaba echando agua al ron, cada vez que se bebía un jarro le echaba un jarro de agua para completar. Usted sabe algo que me gusta de ese tiempo, que hoy en día se ha perdido mucho: el valor de la palabra del ser humano. Antes había mucho respeto. Naturalmente que sí. Respeto y ¿cómo te digo? Habían personas honestas. Responsabilidad. Ah, exacto. La gente, cuando tú lo invitabas a un convite, mi papá te mandaba un muchacho en un caballo, ve donde fulano, le daba una lista y convócame lo que tenga un convite tal día, y no faltaba nadie ahí. Todo el mundo iba a ese convite y con respeto a todo el mundo en el campo. Ahí no había ningún problema. Yo recuerdo cuando yo andaba con mi abuelo, que nosotros visitábamos algunos lugares, yo veía que siempre que él pasaba por el frente de una casa se quitaba la gorra. Bueno, para saludarle, compadre. Y yo siempre me quedaba observándolo, y un día le pregunté: papá, ¿por qué que usted siempre que pasa por una casa se quita la gorra? Es mejor que usted se la quite desde que usted entra. Me miró, me dijo: cuando tú seas grande yo te voy a enseñar a ti. Pero me dijo pechuga, porque así era que me decía el viejo mío.
Él nunca me llamó por mi nombre, de Calgeni, no. Todo el tiempo era pechuga. Y no se la comía tampoco. Y no se la comía. No, él no comía pechuga. Pues bien, entonces me dijo, lo que pasa es que a los compadres se le tiene respeto, aunque usted no lo vea. Irreverencia. Eso se llama aunque usted no lo vea parado en la puerta. Si usted pasó por el frente de su casa, quítese la gorra. Hay algo que yo no he destacado del asunto de los convites. Y es el arte que se usaba para el canto en los convites. Porque la gente trabajando llevaba un canto que combinaba con el coro de la asada. Y eso iba coordinado, el canto con el coro de la asada. Lo haremos algún día para que tú veas como si fuera una música que el bajo tiene que combinar con la guitarra. Óyeme, coordinado el canto y la asada o sea, no era que llevaban músicos, era que ustedes mismos, ¿cómo decimos? Entonaban ahí mismo. Ahí habían artistas, que mi padre era uno de ellos, que de la noche a la mañana sacaban el canto con rima de lo que pasaba. Por ejemplo, una ocasión una vaca se mató, cayó por un barranco y se mató. Okay. Y un señor que se llamaba Hipólito Ramírez, que me perdonen los familiares de Hipólito si me están viendo, que son mis amigos, tenía una polea, una palanca, y fueron y subieron la vaca para arriba por la mañana y la pelaron y empezaron a repartir y se comieron la vaca. Óyeme, a los 2 días mi papá y el grupo de decimeros que hacían los cantos ya tenían la plena, porque se llamaba plena esos cantos de conuco, ya tenían la plena hecha. Cuando la vaca cayó a la orilla de la barranca, dice Hipólito Ramírez, madre, tráeme la palanca. Madre era la mujer de él, le traiga la palanca para sacar la vaca. Oiga bien, porque estaba preñada la vaca. Y entonces hay otra estrofa que decía: yo no siento por la vaca, lo siento por el becerrito, que iba a salir un buen buey, pero no entre los chuchitos. Los chuchitos eran los dueños de la vaca. ¿Me está entendiendo? Ya te entendieron. Y esa plena cogió por ahí, Y una pregunta, Roberto. Hablando de lo que es la vaca, ¿cómo se hacían con la leche? Bueno, ese es un tema importantísimo que la gente debe conocer, lo que vamos a informarle ahora. Miren, por ejemplo, en mi casa, que había muchas vacas, se ordeñaban 2 cubetas de leche. Y la leche que se usaba en mi casa era aproximadamente una cubeta, pero cuando había muchas vacas paridas, se ordeñaban 2 y 3 cubetas de leche. Y entonces todo el mundo tenía vaca en el campo, no sabíamos lo que íbamos a hacer con el resto de la leche. Mi madre lo que hacía era queso. Ella mandaba, ve donde Martina, una tía mía, que me manda un cuajo, que siempre tenía cuajo, que es una pieza que se saca del chivo, una parte del chivo, que es con lo que se corta la leche para hacer el queso. Ahora se inventan cuajos industrializados, pero cuando eso era con el cuajo del chivo. Okay. Y entonces ella, ve donde Martina, que me manda un cuajo, que voy a quesear, decía mi madre. Entonces hacía queso, los moldes lo hacíamos con yagua, amarrado con hilos de la yagua también, un molde redondo, y entonces ahí se echaba el queso y se dejaba secar y luego se colocaba en otro lado hasta que el queso esté. Y una pregunta, si en ese tiempo que no había energía eléctrica, ¿cómo conservaban el queso sin que se dañase? Esa es una buena pregunta, porque mi padre, que no era el queseador, pero él había días que amanecía con eso y decía, bueno, hoy yo voy a hacer un patagrá. ¿Y qué era un patagrá? Era un queso grande, redondo, que él hacía, no chiquito como lo llamaba, era como 10 de los de mi mamá, grandote así. Y hacíamos el molde. Y entonces él agarraba la leche cortada ya con el cuajo y llenaba ese molde lleno del queso. Y después que estaba lleno, bien moldeado por encima, él nos mandaba a nosotros a buscar excremento desde la vaca. Escuchen esto, señores, excremento de la vaca. Y entonces le ponía una capa de excremento por encima a ese queso que se cubriera por completo. Impresionante. Y entonces después se dejaba hasta el mediodía que esos excrementos secaran. Ya al mediodía estaba duro. Entonces lo volteábamos con mucho cuidado para del otro lado ponerle otra capa de excremento de la vaca, de la blandita, ¿no? Que no se viera nada del queso, quedara totalmente cubierto. Y entonces
en la tabla que lo hacíamos se subía a un soberado que había para poner eso especialmente. Perdón. Y ahí podía durar 6 meses el queso. Oiga, 6 meses. Impresionante. Entonces, cuando usted bajaba ese queso de ahí a los 6 meses, el excremento de la vaca parecía un yaniqueque, sequecito. Usted le daba así en el medio craquete y salía enterito y el queso quedaba limpiecito que usted podía comérselo hasta sin lavar. Para que ustedes lo sepan. Y esa era la forma de conservarlo mucho tiempo, no había nevera. El que mi mamá hacía, había de comérselo a los 2 o 3 días, pero ese duraba 6 meses ahí y podía durar más. Y era durísimo que se ponía ya ese queso. Pero era la forma de conservarlo porque no había otra. Tú oyes que los vanilejos guardaban el hielo enterrado. Bueno, porque al no haber energía eléctrica, no había nevera, ellos venían a la capital, compraban un bloque de hielo, usaban una parte y la otra parte lo enterraban con pajas de arroz. Y el hielo, y al otro día sacaban otro poco y dejaban el otro enterrado, que duraba muchos días, el mismo bloque de hielo. Impresionante, envuelto en pajas de arroz. Nunca hubiese escuchado de esto. Naturalmente, por eso te estoy diciendo que la gente que ve este programa se va a quedar boquiabierto porque va a decir, pues increíble eso. Ah, pues eso era así. Eso era así. Ya esas cosas en los campos, porque queda muy poca gente. Yo debo decirte que en el campo mío yo llegué a ver que se hacían en las Navidades 47 fiestas en 47 casas diferentes. Y estamos hablando que si hacía fiesta, eso era aproximadamente el 10 o el 12% de las viviendas que habían. Y se hacían 47 fiestas en las Navidades. Y ahora lo que quedan son aproximadamente 47 viviendas por todas. Por todas las que hay en esa comunidad. Que si nos hubiéramos quedado todo allí, había que hacer un municipio ya. Porque te estoy hablando de 35, 40 años atrás. Bueno, es que yo sea tan viejo, pues yo soy un muchacho que lo que tengo ahora son 53 años. Ah, no. Sí. Usted está iniciando. Estamos empezando a beber. Así se hacía con la leche. Otra cosa que hacíamos era la boruga. El dulce. No, boruga. La boruga es lo que la gente hoy conoce como... ¿Esto que viene en un galón? Yogur. El yogur era boruga que nosotros hacíamos en el campo. Pero era natural, la de ahora tú le sientes la química que le ponen. Nosotros cogíamos en una mata de higueros, echábamos unos higueros largos, que en eso era que se buscaba agua, en esos higueros. Pero había unos pequeños así y larguitos, que lo cortábamos por el medio, lo limpiábamos bien. Entonces hacíamos una soguita que la parte de arriba que le cortábamos, esa era la tapa. Y la parte de abajo era el calán en donde se iba a echar la leche cortada. Que después la leche se cortaba ahí, amanecía cortada. Y esa era la boruga por la mañana, era buenísimo. Le echábamos un poquito de sal y eso. Entonces, la soguita que le poníamos de la tapa al calán, cuando tú la lavas, cerraba el calán, cerrado, herméticamente quedaba, con las tapitas que le hacíamos arriba. Entonces cada muchacho hacía lo suyo, su morro, y guardaba su boruga para el otro día. Y al otro día le echábamos un pan con cualquier cosa, con yuca, con víveres, y ese era el desayuno. Pero eso era una cosa que daba fuerza porque era leche pura, no es como ese yogur de ahora que es industrializado y con muchísimas químicas. Así se hacía con la leche, porque jugábamos con la leche. Es que había mucha y no había quien venderle porque todo el mundo tenía. ¿Cómo está entendiendo? Usted sabe que a veces, mire, por ejemplo, en días atrás, en la otra semana yo fui a Santiago y me paré en un comedor un poquito atrasado, como le decimos nosotros, y le pido a la joven que me pase la cuchara. Ella se ríe y dice, oye, esta es la cuchara. Eso se llama paila. Yo la miro y digo, dentro de mí, pues es verdad que ella está atrasada. Pero ese es el nombre todavía, paila. No, hay cosas porque la paila es el caldero. El caldero. Entonces, a la olla de ablandar habichuelas es cacerola todavía, allá en el campo que la gente le dice. Ahora bien, es que hay nombres que le han cambiado las cosas aquí. Por ejemplo, aquí venden limoncillo dulce por la calle. Yo he escuchado que el nombre, eso le iba a decir, que el nombre científico pero es el verdadero nombre es quenepa. Igual que el caldero, que el verdadero nombre es paila. Ahora, el asunto de la paila debe tener tizne.
porque en el campo se cocinaba con candela y se tiznaba el caldero por abajo, por eso se llama paila. Aquí son calderos que se mantienen limpios siempre. Brilloso. Sí, por abajo. Así es la cosa. Usted sabe que hay algo que yo estaba esperando como este momento para que usted me nutra, porque yo sé que ya muchos televidentes ya se están nutriendo. Ahora vamos a un poquito más a lo que es, para que usted me explique qué es lo que es la décima. La décima era una expresión campesina que por mucho tiempo era la diversión de la gente. Hasta cuando moría un niño, la gente se entretenía con las décimas. Porque ahora tenemos mucha música, hay radios, televisores, hay de todo, pero antes no había. Yo te puedo asegurar que yo, grandecito ya, en mi campo habían 3 radios. Había un radio donde Artemio Moreta, que era el alcalde, había un radio donde Enrique Pérez, que era el más rico que había, Familia y uno mía. en mi casa, que mi papá era el más orgulloso. Le gustaba tener lo que los otros tenían. Y yo recuerdo una vez que llegó un hombre llamado Tilo, vendiendo un radio grande en Formica, que cogía 6 pilas. Los radios eran de 2 y 4 pilas, y ese cogía 6. Sonaba como una bellonera. Y llegó vendiéndolo. A mi papá le dijo, ¿en cuánto lo da? Y le dijo, por 4 pesos lo vendo. Y mi papá dijo, es mío el radio. Y no tenía los 4 pesos y lo mandó a buscar donde una vieja llamada Victorina, que siempre tenía un clavo. Y él le preste 4 pesos. Y le compró el radio por 4 pesos, me acuerdo como ahora. Y entonces mandó a comprar una carga de pila. Y le pusieron pilas nuevas. Y cuando prendieron este radio, subió muchísima gente. Entonces dije, y esa música, eso es un Eugenio, compraron un radio y la gente subió a ver. Sí, porque la gente antes de que escuchaban algo, iban. La gente los domingos que jugaban lotería, todo el mundo cogía para mi casa a escuchar la lotería porque no había más radio. Todo el mundo oía los números a ver si salía el suyo. Yo recuerdo a un tío mío llamado Ángel, que cuando mencionaban el número de él, decía, tíralo ahí, calla, porque quería que te daran el de él cuando lo mencionaban. Pues la décima, la gente se expresaba y era el arte que había cuando eso. ¿Qué es una décima? Sorprende mucho porque la gente te dice una décima en el campo y la décima tiene un carácter científico. El gran cantor del yaque, Juan Antonio Alix, que para mí es el más grande escritor de América, y yo no sé si del mundo. Han habido grandes, porque han salido de sus países. Ahí está Pablo Neruda, ahí están esos grandes escritores, pero Juan Antonio Alix fue más grande. Lo que pasa es que él nos trascendió la frontera porque en ese tiempo no se podía trascender. Es cierto. Pero Juan Antonio Alix escribió una décima para cada una de las cosas que hay ahora. Décimas que la escribió hace más de 100 años. Sin embargo, si tú las escuchas ahora, parece que son de ahora. Y tenemos el ejemplo de una décima que la dan en la escuela ahora, que es la de los mangos bajitos. Por ejemplo, esa décima, si tú la extrapolas al tiempo de ahora, parece que la escribió para los políticos de ahora. Porque la décima dice don Martín Garata, personaje de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata. Pero treparse en la mata y verse en los cojollitos, en apuros infinitos, como eso es tan peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. Don Martín dice también que le gusta la castaña, pero cuando mano extraña la saca de la sartén. Y que se la pelen bien con todos los requisitos. Pero arderse los deditos metiéndolos en la flama, eso sí que no se llama coger los mangos bajitos. Por eso la suerte ingrata de la patria no mejora, porque muchos son ahora como don Martín Garata, que quieren meterse en plata y apuñar buenos empleos, pues son todos sus deseos coger los mangos bajitos. Que eso va para los políticos de ahora. Entonces, la gente vivía esas décimas, pero las décimas que hacen en San Pedro, las que hacen en Romana, las que hacen en Higüey, las que hacen en Santiago, las que hacen en el sur. Él escribió una para Vallaguana. En el sur, Barahona, no en San Juan, porque los sanjuaneros creen que son sureños, pero no es así. San Juan no es sur. Entonces, pero todas pertenecen al gran cantor del yaque, Juan Antonio Alix, no importa dónde la digan, él fue el que las hizo todas. Usted me iba a preguntar. Sí, pero si le pregunto esto tendría que salirme un poquito del tema. Usted me lo dice y lo dejamos ahí para que lo analicemos ahorita. ¿Qué me quería preguntar? Sobre lo que usted acaba de decir del sur. Según tenemos entendido, nosotros
nos guiamos por 4 puntos cardinales. Ajá. Pero si nos regimos desde aquí, entonces serían 3. Pero si nosotros vamos a lo que es esta provincia, Monseñor Noel, vamos a hablar de eso ahora, vamos a ver. San Juan no es sur. no. Porque los sanjuaneros creen que son sureños. Y mucha gente dice, esto es sureño. Y no es sur, yo te lo explico ahora. La Vega. Si nosotros calculamos donde desde... se junta La Vega y Bonao en el territorio. Ahí sí se dan está el 4 centro puntos del cardinales. país. Ahí está el centro del país. Y vamos a ver por qué San Juan no es sur ahora. Vamos. Mientras tanto, seguimos hablando de la décima. ¿Qué es una décima? Son 10 versos octasílabos que riman el primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. 10 versos octasílabos. Los estudiantes de tercero de bachillerato que tienen que darle eso, octasílabo quiere decir de 8 sílabas. Sí. Y tienen que rimar así. El primero con el cuarto y el quinto. El segundo con el tercero. Entonces, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. Por ejemplo, hay una décima aquí que dice: yo jamás sé querer bien a quien corresponde mal, porque soy tan general que yo a nadie le hago un bien. Si me quieren yo también, y en el querer precipito, porque soy tan exquisito, lo debo decir así, que el que no me quiere a mí, yo jamás lo solicito. Si tú ves, Y ritma. aquí está lo que yo te dije. El primero con el cuarto y el quinto. El segundo rima con el tercero. Entonces el sexto con el séptimo y el décimo. Y el octavo con el noveno. Tiene que rimar así. Sí. Si no rima así, no es una décima. Porque aquí de lo que son las décimas, las cuartetas y los cuartetos. ¿Qué es una cuarteta? Bueno, una cuarteta son 4 versos octasílabos que riman el primero con el último y el segundo con el tercero. Entonces, un cuarteto es 4 versos octasílabos que riman el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Por ejemplo, una mujer en fardeta, asina la van bailando, y al fin de la cancañeta la tripa le van sacando. ¿Se entiende? Claro. El primero rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Así son las décimas. Entonces, les decía que el gran cantor del yaque, Juan Antonio Alix, en una época que hace más de 100 años, escribió décimas que parece que las escribiera ahora. ¿Se entiende? Como por ejemplo, hay una décima que él escribió con relación a las religiones. Anteriormente, en esa época de Juan Antonio Alix, la Iglesia Católica tenía el control de todo. Predominaba Y el la Iglesia que Católica. no era católico, que predicaba otra protestante, lo perseguían incluso. Hasta el gobierno lo perseguía, junto con la Iglesia Católica, lo perseguían. Yo recuerdo 2 personas, uno se llamaba Hipólito y la mujer se llamaba Madre, en el campo mío, que eran los únicos evangélicos que había por allá. Y la gente hasta lo miraba mal. Y lo recibían mal cuando llegaban a los sitios, porque eran evangélicos. O sea, eso no se permitía. Es que no, o sea, es que ellos no podían similar que se le predicase otro evangelio que no sea la Iglesia Católica. Sí, precisamente. Pero Juan Antonio Alí es tan guapo que escribe una décima en esa época con relación a la Iglesia Católica, que decía: algo que causa vergüenza es que a la Iglesia cristiana mucha gente de sotana la tenga hoy de su cuenta. Vive el Papa de su renta que le produce millones, y los frailes regordones cogiendo cuartos mansitos en conventos infinitos de pícaros y ladrones. Yo creo en la religión del que fue crucificado, y creo a puño cerrado del Verbo en la encarnación. Creo en la muerte y pasión de Jesús el Galileo, de aquel que en el pueblo hebreo convirtió a sus habitantes, pero en curas traficantes, en eso sí que no creo. Y que en Betania creo yo que Jesús resucitó, que a los ciegos vista dio, eso dice San Mateo, y lo sé porque lo leo en la Sagrada Escritura, pero en político cura, en eso sí que no creo. Y sé que cuando expiró las piedras se dividieron y los sepulcros se abrieron y que el sol se oscureció. Momento en que apareció la madre del Galileo que ampara a todos los seres, pero en curas con mujeres, en eso sí que no creo. Wow. Eso fue duro para esa época. Pero bastante. Sí, durísimo. Yo no sé cómo fue que quedó vivo. Ahora él hizo muchísimas cosas que quedó vivo, yo no sé cómo.
Y escribió otra décima con relación a los protestantes, como si hubiera escrito ahora, que dice: cuando yo no conocía las sagradas escrituras, yo le confesaba al cura toditas mis fechorías, y hasta invocaba a María cuando estaba en el error, sirviéndole a otro señor. Me pasé mi vida entera sin saber que Cristo era el único mediador. Yo adoraba a San Miguel, a Santo Tomás de Aquino, a San Juan y a San Cristino junto con San Rafael. Adoré a San Daniel junto con San Nicanor, a Baltasar y a Melchor, a Capa y San Evaristo, pero no adoraba a mi Cristo, el único Salvador. A ver, así es, mire. Parece que le escribiera ahora. ¿Me estás entendiendo? Y eso hace más de 100 años, porque Juan Antonio Alí vivió los años 1850 hasta 1898, que ahí hay una historia tremenda, porque él era el artista de esa época. Sí, porque él se trascendía de provincias en provincia. Y aquí al distrito, a la capital. Sí. Por ejemplo, cuando el presidente, después de los 90, Ulises Cerón, Lilis. Entonces había unas elecciones y aspiraba a presidente por Arturo Jiménez Moya, que era por los bolos. Existían lo que eran los bolos y los coludos. Cuando eso decían los rabuses, pero los coludos ahora que se dice en el idioma. Entonces, por los coludos, que eran el Partido Rojo, era el dictador Ulises Cerón Lilis, y por los azules, que eran los bolos, aspiraba Jiménez Moya. Entonces la gente de Jiménez Moya fueron allá donde Juan Antonio Alí, era el artista que había, para que le escribiera una décima en contra de los Moya para la campaña, porque ahora hay artistas, Omega, que escribe un merengue para la campaña, pero cuando eso no existía eso, era Juan Antonio Alí que lo hacía. Entonces los Moya fueron allá: no, una décima en contra de Lilis, que te voy a poner una botella cuando ganemos. El pueblo dominicano sabe lo que es una botella. Una botella es el sueldo chiquito que le dan a un político del campo, por ejemplo de los Alcarrizos, de 8 o 10 mil pesos, porque hay galones y hay tanques. Lo que son de 50 a 100 mil son galones, y de 200 y 300 mil son tanques que cobran la gente que son políticos ahora. A él le decían: te vamos a poner una botella cuando ganemos, una décima en contra de Lilis. Pero esa era una época en donde tú hacías una décima en contra de este, y si ganó el otro, tú eres un muerto seguro. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando eso dije: váyanse que yo después le aviso, yo voy a ir pensando, vuelvan aquí. Entonces a la tarde se presentaban los de Lili, donde el mismo Juan Antonio Alí, porque el artista era él. Nosotros vinimos aquí para que tú nos hagas una décima en contra de la gente de los Moya para la campaña. ¿Cómo él no te apures que te vamos a poner una botella cuando ganes. Te vamos a poner una botella. Y él le dijo: váyanse y vuelvan, que yo voy a ir pensando a ver lo que hago también. En esa época, si él le escribía a uno en contra y ganaba, el otro se embromó. Entonces escribió una décima dividida para los dos, que decía: man, que me ofrezcan galones. Yo le ofrecía botella. Man, que me ofrezcan galones, yo no entro en rifa de chivo, mientras el pleito no se vea concluido definitivo. Ni alguna coplita escribo, pero hay que ver o bambalear para ayudarlo a reempujar, y yo sí entro en rifa de chivo. O sea, cuando él viera que ya uno va a perder, a ese sí le canta ya en contra, porque el otro va a ganar. O sea, usted sabe algo, esa décima que usted acaba de exhibir me acuerda mucho al doctor Joaquín Balaguer. Él tenía un libro. Sí. Y en ese libro de Joaquín Balaguer, yo vi muchas de esas décimas que estoy diciendo ahora. Entonces, continúa, porque entonces las elecciones pasan, y cuando llega el final de la campaña se ve que va a ganar Lilis, el que estaba en el poder el mismo, y va a ganar de nuevo la reelección. Entonces le escribió una décima en contra a Moya, porque él dijo que para ayudar a reempujarse, para acabar los tumbados, que decía: Moya no tiene experiencia, pues por poca que tuviera, claramente ya lo viera que no va a la presidencia. Los hombres de más potencia en contra los tiene ya, y como es Lilis quien da al país más garantía, lo dice la mayoría que el que no puede no va. El comercio principal lo desea por conveniencia, que ocupe la presidencia quien dio la paz general.
Lilis es hombre legal que bien conocido está, y el único que dará valor a las propiedades, y como esas son verdades, el que no puede no va. Así es. Bueno, hemos concluido con el día de hoy penosamente. Disculpe, no, mire, yo mismo no quisiera irme, yo mismo quisiera darle más, y yo sé que usted está esperando más. Pues entonces, profesor, permítame estrecharle otra invitación, porque en verdad el tiempo no nos da hoy. Ya yo veo que es cierto lo que usted dijo al inicio, que de una sola pregunta usted puede durar 10 años dándonos cátedra. Naturalmente que sí. Eso de Juan Antonio Alier, nos faltó la historia del Gran Tacaño, eso es extraordinario. Luego en otro programa lo haremos. Yo volveré por aquí. Usted me invita y estaremos aquí cuantas veces sea necesario, cuantas veces Amados, se requiera. Hemos concluido en el día de hoy. Le mando un cordial saludo a todas esas personas que están en sintonía con nosotros. Le damos las gracias que nos sigan visitando en nuestra página en YouTube. Y a la familia Hogando, bendiciones para todos. Que Dios lo bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.